Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Como cada lunes y viernes vamos a hablar sobre las últimas noticias desde España. Por cierto, hoy estamos en la preciosa y muy tranquila esta mañana. No hay ni un solo alma aquí aparte de los pájaros y nosotros. En la playa de Poniente en Benidorm. Hoy vamos a hablar sobre las camareras de pisos y cómo están intentando conseguir algo que es muy justo en mi opinión y necesario, y es prejubilarse sin perder el importe de la jubilación entero. La segunda noticia va a ser sobre el nuevo índice de vivienda que salió tras la ley de vivienda y tras conocerse que Cataluña será la única zona, la única comunidad autónoma en España que va a empezar a regular los precios de los alquileres. ¿Cómo serían los precios con este nuevo índice de la vivienda? ¿Y significa esto realmente que los precios de alquiler van a bajar? Lo conoceréis en el vídeo de hoy. Y la última noticia va a ser sobre el crecimiento de la población extranjera, sobre todo en nuestra comunidad valenciana. ¿Cómo está aumentando? ¿Todos están aportando o no? Y realmente, ¿dónde más extranjeros viven? ¿Qué lugar eligen para su residencia aquí en España? Empezamos las noticias de hoy. La primera noticia va a ser sobre las camareras de pisos, o también llamadas Kellys. Aquí en España, las camareras de pisos sufren mucho. El que no ha tocado este sector no lo sabe, piensa que simplemente están limpiando y no están haciendo nada más, pero realmente esto no es cierto para nada. Porque hay también chicos, las camareras y los camareros de pisos tienen un trabajo extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque para empezar, la carga de trabajo que les dan es inhumana muchas veces. Hay algunas empresas que le están haciendo las cosas bien y que miden la capacidad de hacer cierto trabajo durante cierto tiempo y asignan lo justo para que se pueda completar a su hora. Esto está muy bien y es que es para aplaudir a esas empresas. Sobre todo en hotelería, ya sabéis, hoteles, la situación. Nos cambiamos de localización detrás de unas tumbonas que aquí sí que hay mucho menos viento. Entonces, las camareras de pisos obviamente lo que tienen que hacer no es solo limpiar, es pasar la escoba, fregar el suelo o limpiar algunas tacitas y el baño. No, también mueven muebles, abren las camas, abren los sofás, levantan los colchones, ¿vale? Muy pesados para meter ahí las sábanas, y a veces al día pueden cambiar 70, 80, 90 sábanas. Intentad hacer esto vosotros en un día y así durante mucho tiempo. Veréis entonces lo difícil que es la situación. Muchas de ellas acaban con enfermedades, con diferentes problemas de salud. Sobre todo lo principal son las hernias que les salen por levantar tanto peso. Eso es más que habitual. También problemas en los ligamentos, problemas en general con las articulaciones al hacer movimientos tan repetitivos. Muchos de ellos tienen problemas en el codo, por ejemplo, el codo como si fuera el codo del tenista. Tienen problemas aquí en la muñeca, en los dedos, en los hombros, en la espalda, en las piernas también, y algunas veces incluso ya no sienten ni los brazos, el nervio se atrofia y pierden la sensibilidad y pierden la sensación de poder coger peso con las manos, y cada 2 por 3 pues se tienen que ir de baja para intentar recuperarse un poquito para luego volver al trabajo. Ahora lo que están haciendo es pedir prejubilarse sin ninguna penalización, como lo están haciendo por ejemplo policías y bomberos. Y realmente, ¿por qué? Porque solo un 5% llegan a jubilarse. Las demás se van de bajas y obtienen incapacidades. Es un trabajo muy, muy duro que machaca la salud. Sí, puede no ser tan peligroso como ser policía, bombero, sí, pero físicamente machaca muchísimo, igual o tal vez incluso más que los bomberos o los policías. Muchas veces se dan de baja, pero no sirve de nada realmente. Casi nunca son reconocidos como profesionales que son. Es el sector también del gran olvidado de los trabajadores,
Y ahora mismo, ahora que el gobierno, los sindicatos también y las patronales negocian este cambio de ley, donde habrá un nuevo sistema para designar qué tipo de sectores, qué tipo de profesiones podrían prejubilarse sin perder la prestación como tal, sin perder el dinero que deberían percibir el 100%, y serían colectivos que no perderían nada. Pero se podrían quedar fuera, como siempre. Las camareras de pisos se podrían quedar fuera. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, muchos de camareros de pisos en general son mujeres, la gran mayoría, y también la gran mayoría son mujeres extranjeras. Casi nunca están afiliadas a los sindicatos, ¿vale? Muchas de ellas no saben ni que existen, simplemente trabajan en un hotel y reciben su sueldo y se acabó. Entonces muchas de ellas no están afiliados a los sindicatos para que se pelee por sus derechos. Y no hay suficientes datos tampoco. Sí, se puede mirar a través de la sanidad, la cantidad de bajas que recibe una cierta persona y dónde trabaja, en qué empresa, a partir de ahí deducir qué contrato tiene, sí. Pero normalmente cuando uno está en el sindicato, pues obviamente aparece el puesto laboral, es como que hay mucha más información, ¿no? Hay ciertas empresas donde muchos están afiliados a los sindicatos y en otras no tanto. Y en este caso ese sector no lo está. ¿Qué pensáis vosotros a la hora de conocer? Seguramente muchos de vosotros incluso habéis trabajado en ese sector o conocéis a alguien que lo haya hecho. ¿Qué pensáis vosotros? Vamos a abrir el melón aquí. ¿Deberían las camareras de pisos contar como un sector que merece prejubilarse sin perder ningún tipo de pago, sin perder nada de su importe de jubilación? Yo personalmente creo que sí, porque he visto lo duro que trabajan, he visto cómo el corazón les va a 140 latidos por minuto, no paran, están corriendo, ¿vale? Corriendo, salivando, sudando, deshidratadas, con corazón a 1000, y son mujeres de 50 años, 60 años que lo están haciendo, ¿vale? No es ninguna broma. Este tipo de sector deja a la gente lisiada, enferma y mal, con incapacidades, pero nunca se ha valorado lo suficiente. Por lo tanto, yo creo que sería justo, al ver cómo trabajan aquí en España, sería más que justo que las trabajadoras de camareros de pisos en hotelería aquí en España tengan el derecho de prejubilarse por las condiciones que tienen y por las enfermedades que contraen, físicas me refiero, y emocionales muchas veces también, tras trabajar todo este tiempo en hoteles o apartoteles, en general en los alojamientos, porque se dejan ahí la vida y creo que se lo merecen. La siguiente noticia que os quería compartir es sobre el nuevo índice de la vivienda. Por fin ha salido, que realmente lo más curioso es que rebaja a la mitad prácticamente lo que se debería de pagar por un piso en alquiler en Cataluña. Explico, ya sabéis que salió la nueva ley de la vivienda, que tenía muchísimos cambios, muchos ajustes, y también una de las partes es que se quería regular el alquiler. Cataluña es la primera zona en España que ha decidido hacerlo, por lo tanto el Ministerio de Vivienda ya publicó esta semana pasada una nueva herramienta para poder online, una página web para poder consultar cuánto se debería de pagar por una vivienda en cierto barrio según los metros cuadrados que tenga, según el año de construcción, según si tiene ascensor o no tiene ascensor, si tiene conserje o no, según las zonas comunes que tenga, según el estado en el que se encuentra la vivienda, con muebles o sin muebles. Entonces se pueden poner ahí muchos filtros para realmente obtener el importe exacto, más o menos el que se debería de pagar. Hay un rango entre un mínimo y el máximo. Por ejemplo, en Barcelona ciudad, en la zona que se llama Ciudad Bella, sería lo que se pide: unos 1.590 euros por un piso de 75 metros cuadrados y 3 dormitorios. Pero el precio real de esta misma vivienda, si se compara en este buscador, ¿no?, de precios, sería entre 764 y 984 euros. ¿Cómo puede ser que vale casi 1.600 cuando su precio real no llega ni a 1.000 euros como tope máximo considerado para esta zona? Así es como está la situación, y se puede comparar muchas zonas de Cataluña ahí. También hay buscadores donde, por ejemplo, incluso han comparado la zona de Benidorm, nuestra, donde vivimos, aquí mismo, y pasa exactamente lo mismo. Hay muy poquitas zonas que pasan de 1.000 euros, creo que casi ninguna pasa de 1.000 euros, debería, ¿vale? No debería pasar,
pero en vez de eso los precios rondan 1.500, 1.700, 2.000, 2.100. ¿Cómo queremos que la gente se recupere? ¿Cómo queremos que la gente que no puede permitirse comprar una vivienda o no quieren y no pueden vivir de alquiler? Porque los precios son abusivos, ¿vale? Los precios son abusivos en nuestro país para los alquileres. El mercado se ha desbordado, ha hecho y ya está, ha explotado. Así que es una situación ridícula en la que nos encontramos a día de hoy. Solo queda reír por no llorar, ¿vale? Por lo mal que está la situación. Y sobre todo cuando se ven estos índices, lo que deberíamos pagar y lo que estamos pagando en realidad, es una auténtica locura, ¿vale? Es una auténtica locura. Este índice de precios de momento está en Cataluña, pero el Ministerio de Vivienda abiertamente está diciendo que las zonas, diferentes comunidades autónomas, están, digamos, entre comillas, libres de poder decidir qué hacer al respecto, conociendo cuáles deberían ser los precios, porque es un abuso que la gente pague tanto y que no puedan acceder a un alquiler digno. ¿Significa esto, este nuevo índice, de que los precios van a bajar? Pues no significa eso para nada. ¿Por qué? Al menos de momento, ¿vale? Tal como está hecha la ley, no significa para nada que, vale, pues decimos que aquí son entre 500 y 700, pues como mucho el propietario debe poner 700, si no es una multa. No funciona así y de momento no va a funcionar así. ¿Por qué? Porque solamente se aplica en ciertos casos, no en todos. No es algo global, una medida global y drástica como debería ser a día de hoy ya. Es una cuestión muy delicada, ¿vale? Ahora mismo se aplica solamente para los grandes tenedores que tienen muchas viviendas que ponen en alquiler o empresas, y también se aplica para todas aquellas viviendas que no han sido alquiladas en los últimos 5 años. Entonces, al ser un contrato nuevo, tras esos 5 años, la persona pues no puede poner más de lo que indica en ese índice. Pero si se ha ido alquilando durante todos estos años, no es una vivienda nueva y no es un gran tenedor, puede seguir poniendo el precio y que le da la real gana, más o menos, ¿no? Entre comillas, pero más o menos es lo que puede hacer. Con el índice de precios de consumo no lo puedo subir tampoco demasiado, pero no tendrá que bajarlo, no tendrá que volver para atrás. ¿Por qué es delicado? Digo, porque si lo vemos solamente desde la perspectiva de los inquilinos, obviamente sería una buena noticia bajar los precios. ¿Por qué? Porque la gente podría acceder de nuevo a viviendas dignas que necesitan para su familia en la zona que ellos necesitan. Pero, ¿qué pasa? También tenemos que tener en cuenta que hay personas, ¿vale?, que no son grandes tenedores, que son pequeños propietarios, que tienen tal vez una vivienda aquí y otra donde viven siempre en Madrid o al norte de España, donde sea, en el interior. Entonces, esa vivienda que ellos usaban como vacacional, decidieron alquilarla durante larga temporada. Pero no son grandes propietarios, son pequeños tenedores. Y obviamente seguramente viven también o pagan una hipoteca o ayudan a su familia con esos ingresos. Entonces, si se le quitaran esos ingresos, también se le quita a gente normal y corriente, ¿vale? Que no son empresas ni son grandes tenedores de 10, 15, 20 inmuebles o más. Por eso digo que es una situación muy, muy delicada. Según por dónde se mire es una cosa u otra, pero creo que puede haber un término medio que tampoco es que quite todo a los pequeños propietarios, pero que a la vez ayude un poco más a los que quieren alquilar. Ahora ya tenemos seguros de impagos, ahora tenemos garantías adicionales, tenemos avales, tenemos tantas cosas para el alquiler que antes no teníamos. Y antes la situación tampoco estaba tan mal, justo antes de la pandemia, pero se ve que la pandemia, aparte de otras cosas, lo ha trastocado tanto, todo, que la gente tiene mucho miedo que se vuelva a repetir, que se meta la gente que no debe en su casa y solamente con ver las nóminas y los contratos no les valen. Quieren proteger su vivienda y es comprensible, pero se ha puesto todo muchísimo, muchísimo más complicado a día de hoy. Y la última noticia que os quería compartir es sobre los residentes extranjeros aquí en España y concretamente en nuestra comunidad valenciana. Ahora mismo, durante los últimos 2 décadas y media, como 25 años, los residentes extranjeros se han multiplicado por 8 en nuestra comunidad valenciana. Una sexta parte de la población de Comunidad Valenciana es de fuera. Una sexta parte, ¿vale? Y es mucho. Son muchas personas.
una sexta parte. Sobre todo hay muchísimo en nuestra zona, en nuestra provincia de Alicante. Me imagino que hay diferentes comunidades ya aquí creadas. Hay comunidades de británicos, por ejemplo, en nuestra zona hay comunidades de Escandinavia, de escandinavos. Hay comunidades de ruso-hablantes o países del este. Aquí también hay comunidades chinas también, o de países asiáticos en general, que abren aquí negocios, sobre todo, de diferente tipo. Peluquería, estética, tiendas chinas, supermercados, etc. Entonces, según la zona, pues la gente va buscando más o menos dónde pueden adaptarse mejor y dónde hay más gente de su país de origen. Lógico y obvio, ¿cierto? Entonces, en la zona de Alicante, sobre todo, está aumentando sin parar desde el año 2018 la cantidad de extranjeros. Lo curioso en Valencia es que se ha multiplicado por 15. Por 15 en Valencia se ha multiplicado la cantidad de extranjeros. Las colonias de extranjeros más numerosas hace un año, ¿vale? En principios de 2023, eran rumanos, marroquíes y británicos. Obviamente, como ya os he comentado, existen también colonias chinas o colonias de Europa del Este, rusohablantes, etc. Todos aportan a la economía. Obviamente la respuesta es no. La gran mayoría, obviamente, de estas personas tienen sus papeles en regla. La gran mayoría de extranjeros están trabajando, no vienen aquí para chupar del bote, ni vienen aquí para, digamos, aprovecharse del sistema de seguridad social. Tampoco he de decir que es que haya muchas ayudas, ¿vale? Tú vienes aquí, si no has cotizado, si no has trabajado, no tienes ni ingreso mínimo vital, no tienes ni subsidio, no tienes nada. No es tan fácil. Mucha gente todavía se cree de que viniendo aquí pues vas a obtener una ayuda y vas a vivir del Estado. Era así hace décadas. Sí, lo era. Por eso venía mucha gente y se aprovechaban de eso, pero ahora ya no es así. España ha cambiado muchísimo en comparación como era hace una década, incluso 2 o 3. No es lo mismo y no lo va a volver a hacer. Entonces aquí hay que trabajar, hay que cotizar, hay que pagar sus impuestos, hay que hacer las cosas bien. Y muchas de esas personas se integran en la sociedad y aprenden el idioma si todavía no lo sabían hablar, van a los cursos de diferente tipo, estudian a la vez que trabajan, se integran en la sociedad aquí en nuestra zona para poder aportar algo y a la vez pues construir una nueva vida mejor de la que tenían en sus países de origen, porque muchas veces por ese motivo es por el cual emigran. Rara vez es porque les hayan ofrecido aquí trabajo, sino es para mejorar la situación en la que se encontraban antiguamente. Todo se mezcla aquí, el mundo es internacional. Cada vez veo menos personas que digan quédate en tu país, no vengas aquí, si has nacido ahí pues ahí te quedas. Cada vez hay menos gente que lo están diciendo, me imagino que porque se dan cuenta que el mundo ya es internacional. Desde que se han hecho, entre comillas, facilidades para viajar por el mundo, cada vez más gente elige otro país. Las familias son cada vez más internacionales, son bilingües o trilingües, los niños incluso. Cada vez se mezcla todo mucho más y ya estamos acostumbrados que somos como ciudadanos del mundo, ¿no? Viajamos a diferentes países en busca de algo mejor, en busca de mejor calidad de vida, de oportunidades laborales, el clima, el tipo de personas que nos encontramos por el camino, oportunidades, tradiciones, cultura. Cada uno buscamos cosas diferentes, pero es algo normal, ¿ya? Y es algo más que lógico y obvio cambiar diferentes países, viajar, intentar encontrar un lugar donde uno esté a gusto, donde uno quiera vivir, quiera residir y quiera aportar. Por lo tanto, desde luego que no todos los extranjeros que viajan incluso a España no son malos, desde luego que no. Hay un pequeño porcentaje que sí, que vienen aquí sin ningún tipo de plan, que después van a delinquir, van a robar. Sí, es cierto, los hay, no debería haberlos, pero los hay. Pero la gran mayoría venimos con un plan, venimos con un deseo enorme de integrarnos, de poder trabajar, de aportar algo a la sociedad, a la comunidad y construir una vida mejor aquí en España. Por lo tanto, no todos los extranjeros son malos. Hay los que cumplimos las normas, hay los que lo hacemos todo como si fuera cualquier otra persona que ya vivía aquí en España. Gracias por acompañarnos en las noticias de hoy. Os deseamos un estupendo día y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal con el vídeo número 2
de Torrevieja. Si no habéis visto el primer vídeo, id a verlo. Hemos ido a Torrevieja después de tantas peticiones que hemos recibido. Llegamos a Torrevieja y el primer vídeo es el más divertido, digamos. Esta zona es la más concurrida. Esta zona nunca duerme ni en invierno. Esta zona es donde más gente vais a ver, donde más movimiento vais a ver. Y es la famosa Playa del Cura, situada en el centro de Torrevieja. Es la zona más turística y más alegre seguramente de toda la ciudad. Así que id a verlo si todavía no lo habéis hecho, porque es un vídeo muy interesante y inusual sobre Torrevieja. Nos vemos. Adiós.